Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Gracias. Fue tu trabajo eso. No, fue tu trabajo. Para aquellos que quieran tomar nota del mensaje de esta noche, hay unos bosquejos que supongo que se han repartido. Más que un mensaje, una sencilla reflexión por lo que estuvimos viviendo esta semana. El título es No debemos desesperar. Bueno, yo les confieso, si bien puse este título, es porque en esta semana es como que hice un poco de cosquillas. Esto de la crisis que posiblemente estamos viviendo, ¿sí? ¿Cómo se genera una crisis? Bueno, puede haber muchos motivos, ¿no? Y no soy ni politólogo ni economista, así que no voy a estar hablando de eso. Pero si bien hay algo que ya adelantó Alejandro, y ustedes mismos lo decían, creo que la crisis en Argentina, como en otros lugares, como trasfondo, tiene la desobediencia a Dios, el rechazar a Dios y el negar a Dios. ¿Coinciden conmigo? Creo que al no estar Dios presente en el gobierno de un país, el príncipe de las tinieblas empieza a ejercer una enseñanza y un dominio que empieza a verse lo que hoy estamos viendo en muchos países del mundo, inclusive en Argentina. Corrupción, egoísmo, individualismo. Creo que hay mucha gente que está pensando solamente en sí mismo, ¿verdad? Y sobre todo aquellos que tienen poder o que tienen algún cargo en el gobierno, y se deja ver en esas personas la codicia que hay y el deseo de acumular y no de compartir. Creo que vemos un país, se han encontrado algunos cuadernos que dicen algunas cosas, que lo dice un periodismo y que parece que es cierto y que no se sabe, pero lo que se ve en el trasfondo es que, y no es algo nuevo, no es de este gobierno ni del anterior, sino que viene de muchos años, que se está viendo un país sin Dios, en donde se ve una corrupción de gran magnitud. Esa corrupción, sumado a la inseguridad que hay, divisiones, diferentes ideologías que divide el país, la fuerte devaluación del peso. Este mes, comentaba con unos hermanos, yo soy empleado y me aumentan el sueldo este mes, me hacen un ajuste del 5%. ¿Alguien necesita? Pero sumado a los 10% de mayo, suma un 16 y algo por ciento en el año. Y el dólar aumentó tan solo un 118%. O sea que vamos por detrás, ¿no? Hay como un olor a crisis. Y no la quiero confirmar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos en una época de crisis? ¿Hay escasez o empieza a haber escasez y en el bolsillo se empieza a notar? Y como dijo Alejandro hace un rato, parece que no aprendemos. Les confieso que en un momento sonaba chiste, pero me preocupó, me desesperó lo que estaba pasando en esta semana. Y que se escape el dólar, en que en realidad el dólar no se escapa a ningún lado, es el peso que se escapa para abajo, ¿sí?
Porque si fuera el dólar, vas al país de al lado que no usa dólar y tu peso valdría, pero resulta que el problema no es el dólar, sino el problema es el peso. No estoy diciendo nada nuevo, pero... Y esa preocupación me hizo ir a la palabra de Dios y digo, ¿ha habido alguna vez crisis? Y me encontré con la crisis que vivió el pueblo de Israel post-Egipto, cuando tuvo que atravesar el desierto. En Éxodo 16:3 dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú le reclaman a Moisés, nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Yo no digo que en la Argentina estemos viviendo esto, pero me vino a la mente cuando pensé en crisis y pensé en esto de escasez y de no tener en el bolsillo o no tener qué comer, pensé en el pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo se rebelaba contra el representante que Dios había puesto. ¿Quién era el representante para aquellos que leen la palabra de Dios? Moisés. Dios había puesto un representante, lo habían sacado al pueblo de esclavos, sin embargo el pueblo se rebelaba contra Dios. Dios, o la palabra de Dios dice, acuérdate en Deuteronomio 9:7, y nunca olvides que en el desierto provocaste la ira del Señor tu Dios, y que desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron en este lugar han sido rebeldes al Señor. La causa de la escasez que estaba viviendo el pueblo de Israel que había salido de Egipto, ¿cuál era? La rebeldía contra Dios. Pero Dios amaba a ese pueblo, ¿sabías? Dios lo amaba. Y en Éxodo 16:4-5 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. ¿Quién proveyó? ¿Y aprendió la lección el pueblo? Giró 40 años en el mismo lugar, en el desierto. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Resulta que en estos días Infobae, que es un diario electrónico, publica 2 cortos de Tato Bores. ¿Conocen a Tato Bores? No me hagan sentir mal, por favor. En Canal Volver lo vi el otro día. Los iba a poner los videos, pero son viejos. Uno del año 62. ¿Cuántos años pasó? 60, casi 60, 56 años. ¿Y saben de qué habla? Del dólar que salía a 30 y dice, pero somos tan vivos que lo vamos a pagar 80 y hasta 200 porque nos sobra plata. Y los estadounidenses no se dan cuenta que vamos a comprar tantos dólares que después vamos y le vamos a comprar el país, dice. Se reía, ¿no? En el año 80 vuelve a hacer otro video donde está el austral y empieza a mostrar el billete moneda nacional, esto sí que es viejo y yo no lo vi, que era de los años 60, que le sacaron 4 ceros para que pasen a ser el siguiente, que ya no me acuerdo cómo se llama, y después le sacaron 2 ceros más, y después 3 ceros más, y dice, este austral representa a este billete con 9 ceros más. Con este billete compramos 83 dólares, años 60 y algo, dice, significa que este austral vale 12 millones de dólares, decía. Dice, parece broma, y sí, es broma.
¿Pero de qué estaba hablando? De la crisis. O sea, que si nosotros nos comparamos con el pueblo de Israel, que por desobedecer a Dios estuvo 40 años dando vuelta al mismo lugar, me decía un hermano esta semana, estamos peor que el pueblo de Israel, porque ya pasaron 56 años y estamos dando vuelta en el mismo lugar. Y ha pasado democracia, dictadura y todos los partidos de los que se te ocurra, así que creo que está más arraigado a nuestra idiosincrasia que a una bandera política. La cuestión es que la raíz es desobedecer a Dios. Pero Dios sigue siendo Dios. Y si querés tomar nota, hay un punto ahí que dice, Dios siempre proveerá para tus necesidades. Porque aún ante nuestra rebeldía, que nos lleva a vivir la crisis que estamos empezando a vivir, por más que haya rebeldía en el pueblo de Dios, Dios ama a su pueblo y provee para sus necesidades. Pero también estaba pensando en que Dios no está presente no solamente en el pueblo que es rebelde, sino que no está presente en el gobierno. ¿Qué estilo de gobierno le gusta a Dios? ¿Democracia? ¿Dictadura? No hay un sistema de gobierno, o mejor dicho, sí hay un sistema de gobierno que le agrada a Dios y no es ninguno de esos dos, que es el reinado, y donde Él es el rey. Cuando el pueblo se rebelaba, pero allá por los principios de la Biblia, pero ¿qué quería Dios? Dios quería ser el rey de su pueblo. Pero hoy tenemos otros sistemas de gobierno que no tienen presente a Dios. Pero resulta que en la Biblia nos encontramos con otros sistemas de gobierno también que no tenían presente a Dios, que era, por ejemplo, el faraón. El faraón era un rey, tenía un reinado. ¿Tenía presente a Dios? No, tenía sus dioses. Pero hubo un faraón, cuenta la Biblia, que tuvo que enfrentar una crisis. Ese faraón tuvo un sueño. Y resulta que ese sueño se lo pudo revelar o descubrir o desatar una persona. Esa persona era alguien que había sido vendido como esclavo por sus hermanos. Y la historia es larga, se las hago breve. Se hizo famoso de descubrir el secreto de los sueños, y entonces el faraón lo llama y le dice, soñé esto. ¿Cómo se llamaba esa persona? José. Y en Génesis dice, y esto es lo que cuenta la Biblia sobre lo que significa el sueño que tuvo el faraón. ¿Qué soñó el faraón? ¿Recuerdan los que leen la Biblia? Exactamente. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas de trigo buenos y 7 espigas de trigo malos. Los próximos 7 años, dice la palabra de Dios, será un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad en Egipto. El hambre destruirá la tierra, la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurra pronto. 7 años buenos y 7 años malos. Y yo me pongo a pensar, el rechazar a Dios desde un gobierno también nos hace vivir periodos, ciclos en nuestro país, donde hay años buenos, que si le hiciéramos caso a Dios, tal vez con un José, sería años para juntar, porque después vienen años malos, y si no tenemos juntado, ¿qué viene? Hambre tan grande que nos vamos a olvidar de qué,
de los años buenos. Pero Dios sigue siendo Dios, por más que haya crisis, por más que haya hambre, y mandó una persona con la sabiduría de Dios, que es José, para que ese país, por más que le rechace el gobierno a Dios, ignoraba a Dios, no caiga en hambruna. Por eso yo puse el siguiente punto: Dios siempre pondrá un Salvador. Dios siempre traerá a alguien como José con sabiduría para que dé vuelta a la situación. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Mañana lunes, ¿qué va a pasar en Argentina? ¿Alguien se atreve? Escuché, leí, pero ¿certeza de lo que va a pasar mañana? Nadie tiene. Pero yo creo que por más que el pueblo argentino esté rebelde a Dios, lo hemos visto. Este año, sobre todo, más aún, estamos viendo la rebeldía que hay en Argentina contra Dios. Mucha idolatría, pero poco Dios. Mucha religión, pero poco Dios. El gobierno también, dándole la espalda a Dios públicamente. Pero asimismo Dios va a traer a alguien. Yo voy a empezar la semana, mañana, con la confianza de que en algún momento, por más que le estemos dando la espalda a Dios, Dios va a proveer a alguien que va a hacer un cambio para que la economía del país vuelva a estar en mejor lugar. Será de este partido, el otro partido, será, no sé quién es. No soy yo, pero Dios sí lo puede hacer. El pueblo puede negar a Dios, la gente, el gobierno niega a Dios, las empresas están negando a Dios. Y hay un relato en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, que habla de una situación, una empresa le llamo yo, una embarcación romana que tiene un destino, llegar a Roma. ¿Y quién lleva arriba a esa embarcación? Pablo. ¿Recuerdan el relato, los que leen las Escrituras, de Hechos capítulo 27? Que Pablo pide que lo lleven a Roma y lo están llevando en una embarcación. Y Pablo les da, guiado por Dios, directivas de lo que tienen que hacer. ¿Y qué hace el capitán del barco? ¿Le hace caso? Rechaza a Dios. ¿Y qué le pasa a ese barco? Viene una tempestad. Una crisis en forma de tempestad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y resumí unos versículos, dice: así que nos dejamos llevar a la deriva. Hay empresas en Argentina, y sobre todo las pymes, las empresas familiares, que están corriendo riesgos con estos cambios económicos a que sean llevados a la deriva. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos y de que los demás, y sigue el relato y termina el capítulo diciendo, y de que los demás salieran valiéndose de tablas y de restos del barco. De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a tierra. Después podés leerlo completo en tu casa, Hechos capítulo 27. Encontraron una isla donde naufragar después de la tempestad. Y yo siempre pienso, y completalo ahí si querés, Dios siempre pone una salida. En la tempestad que tu empresa puede empezar a transitar esta semana, no sé cuál es la situación, pero la crisis puede ser impactante para tu empresa, para tu emprendimiento. No importa cuánto te golpeen las olas de la crisis, Dios sigue siendo Dios y va a traer una isla donde naufragar, donde poder salvar la vida y donde poder empezar a reflotar. No sé cuán complicada va a ser la crisis versión 2.018.
no sé qué va a pasar mañana ni la semana que viene, si va a haber un desierto, si va a haber vacas flacas, si va a haber una tempestad, pero sí yo quiero encarar la semana, la que empieza mañana o está empezando hoy, y las que vienen después, con la convicción que como hijo de Dios, las promesas de Dios y la presencia de Dios no me van a abandonar. No hay devaluación para las leyes de Dios. Pase lo que pase en el país que estamos, lo que Dios dijo sigue estando. Así como no podemos alterar la ley de gravedad, no vamos a poder alterar las leyes de Dios. Y Dios promete estar con su pueblo. Dios promete dar. Por eso las crisis para un cristiano son oportunidades. Son oportunidades. Tal vez te agarra mal parado, tal vez lo que enseñamos de finanzas en febrero no lo pudiste poner en práctica y ahora la crisis, porque en febrero te enseñamos algo y vos venías bien, te transmitimos enseñanza de que está en la palabra de Dios. Venías bien manejándola, decir, bueno, no importa, vamos a estar bien en Argentina, y de pronto no pusiste en práctica. El último mensaje hablaba de siembra y cosecha. A lo mejor no sembraste, no tenés para cosechar y ahora la crisis te da un golpe y te deja mal parado. Te pone en un callejón sin salidas. Te pone en un brete y no sabes cómo arreglar la mañana. Pero yo te quiero decir algo más. No hay periodo de adversidad, económico o cualquier tipo de periodo de adversidad, que agarre por sorpresa a Dios. Dios no perdió el control. Dios permite que ciertas cosas las vivamos. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Tuvimos un gobierno, tenemos otro gobierno, se equivoca el anterior, se equivoca el actual, nos afecta, tenemos la crisis en puerta, pero para Dios no es sorpresa. Y Dios está ahí, sabiendo lo que pasó, sabiendo lo que está pasando y sabiendo lo que va a pasar, y va a proveer para que sus hijos no hagan otra cosa que, pasada la crisis, terminen glorificando a Dios. Prepárate. ¿Para la crisis? No. Prepárate para dar gloria a Dios, porque pase lo que pase en Argentina, Dios se va a manifestar y a sus hijos no le va a faltar nada. Es más, si la crisis te hace mirar a Dios, es una bendición, porque posiblemente la venimos canchereando y ni siquiera hablamos con Dios. Total. ¿Conoces a alguien que le pasa que de pronto vive los días como una criatura más de este planeta sin darle importancia a Dios, siendo que es su hijo y tendría que a lo mejor mirar a Dios? Si la crisis te hace mirar a Dios, qué bendición que es la crisis. Puede que tengas la billetera vacía, pero vas a empezar a tener el corazón lleno. 3 cositas para finalizar de esta reflexión. ¿Qué hacemos si no hay que desesperar en medio de la crisis? En primer lugar, mirá hacia arriba. No es chiste, no es que tenemos que levantar los ojos a las estrellas como si fuéramos un marinero para ver dónde orientar la vela, o podemos usarlo como ilustración. Pero más allá de mirar las estrellas, es mirar más allá, es mirar a Dios. Creo que mañana vamos a salir a la calle y si miramos hacia alrededor nuestro, miramos y escuchamos, no vamos a recibir nada positivo. Vamos a tener comentarios de todos colores. Es probable que mañana, con las medidas económicas del país, el dólar descienda a 10 puntos. Nadie me cree, ¿no? O es probable que estalle un poco más.
Y entonces la gente va a decir, tenemos que hacer tal cosa. Nosotros no tenemos que estar desesperándonos mirando lo que pasa alrededor nuestro, sino tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Voy a buscar un versículo que no lo puse en el bosquejo. Si lo querés buscar en tu Biblia, está en Colosenses. Colosenses capítulo 3, los primeros versículos dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en la de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Un versículo muy profundo y no lo voy a analizar en profundidad, pero acá me dice algo claro. Tengo que mirar a Cristo, tengo que mirar al cielo, poner la mira arriba, en sus verdades. Para un cristiano que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Para el que ama a Cristo, Cristo ama a nosotros, Dios nos ama y se va a manifestar en nosotros, dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan. Entonces, nosotros no nos tenemos que desesperar mirando qué está pasando alrededor nuestro, sino tenemos que mirar hacia arriba. Tenemos que poner nuestros ojos en el cielo. Filipenses, capítulo 4, dice, no se preocupen por nada. Mañana en la mañana, cuando te levantes, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? A ver, dame letra. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? ¿Vos sabés lo que necesitas? ¿Sabés cuáles son tus necesidades? ¿Las sabe Dios? Pero yo no digo saberlas por omnisciencia de que sabe todo lo que pasa. ¿Se lo has dicho a Dios? Una de las cosas que tenemos que hacer para poner en práctica en nuestras vidas, el mirar al cielo, mirar arriba, el poner los ojos en Cristo, es lo que dice Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras vivamos con los ojos puestos en Cristo Jesús, con nuestra vida rendida a Cristo Jesús, vamos a vivir con paz. ¿Querés vivir con paz esta crisis que está comenzando? No mires alrededor, mira arriba. ¿Cuál es tu necesidad? Presentásela a Dios. La oración más conocida en el mundo que está en la Biblia, conocido como el Padre Nuestro, que está en Lucas, que está en Mateo capítulo 6, en un momento dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Y nosotros tenemos que llegar a la presencia de Dios y decir, Dios, dame el pan que necesito hoy. Dame lo que necesito hoy. Como hacía el pueblo de Israel, no, el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios. ¿Pero qué hacía Dios? Le daba el pan que necesitaban hoy. Muchas veces estamos frente a la comida y ¿qué hacemos? Damos gracias por lo que tenemos, ¿sí? Pedimos que bendiga. ¿Es un buen hábito? Paréntesis, anoche se nos entró una duda. ¿Cuándo hay que orar por la comida? ¿Después de la picada o antes de la picada? A veces parece que la comida es después de la picada y uno empieza a comer, a picotear y después dice, no, hay que orar. Lo hacemos como hábito, lo hacemos como costumbre. Yo lo hago consciente. Posiblemente algunos lo hacen tan de costumbre que no es consciente de que está pidiendo bendición por los alimentos que gracias a Dios tenemos. Pero le tenemos que pedir a Dios que no nos falte la comida. Mañana cuando te levantes, hacete tu tiempo, salud, a llegar a la presencia de Dios
y clamar por las necesidades que tenés en tu vida. ¿Le interesará a Dios lo que vos necesitas? Dice la palabra de Dios en el versículo que puse en el bosquejo: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. ¿Le interesa a Dios tu necesidad? ¿Le interesa a Dios lo que te va a pasar mañana o pasado? ¿O lo que puede llegar a afectar esta crisis a tus finanzas? El hecho de que no puedas hacer un negocio, o que la empresa demore el sueldo, o que no te hagan el ajuste que tengas que recibir para poder llegar a pagar todo lo que está aumentando las cosas. ¿Le preocupa a Dios eso? Sí, Dios lo que quiere es que vos lo mires a Él y se lo pidas. Él quiere tener una relación con vos. Le interesa más eso que cualquier otra cosa. En segundo lugar, otra cosa que tenemos que hacer, simple y sencilla, para no desesperar, es aprender a contentarnos. Algunos lo ven mal esto de estar contentos por lo que tenemos. Pero yo creo que si creemos y confiamos en el Dios que tenemos y que provee todas las cosas que necesitamos, ¿cómo no estar contentos? Ahora, si no crees, y yo te diría ahí, empezá a preocuparte. Pero una de las cosas que ayuda a que no nos preocupemos y no nos desesperemos es estar contentos por lo que tenemos. Estar confiados de que Dios sigue siendo Dios y que va a seguir proveyendo para nuestras necesidades. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dicen: no hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Está hablando de Argentina? ¿Quién es el primero en criticar, en quejarse, en subir a las redes sociales insultos? ¿Somos los cristianos? No. No quisiera enterarme que somos nosotros los primeros en criticar la situación y el gobierno fulano, mengano. Tenemos que brillar como luz en medio de tanta oscuridad y vivir contentos por lo que tenemos. Estar alegres y no tristes, dando lástima por aquello que no pudimos tener. ¿Qué sensación te vino a vos cuando viste que el peso se devaluó tanto que el dólar llegó a 40? ¿Qué es lo que no ibas a poder comprar? Algunos sí. Su fuente laboral está relacionado al cambio del dólar. Pero otros, gente que tiene deuda. Si tenés una deuda de $100, y sí. El tema es llegar a por qué te ves una deuda de $100. A mí me entró en el mes de julio un débito automático por una página de internet de donde yo saco recursos de capacitación. Me entró una renovación anual. En julio, el 30 de julio. Bueno, sí, bárbaro. Es algo que uno lo usa y lo paga. Pero entra en la tarjeta de este mes. Y los $100 de julio no son los $100 de ahora. Pero tengo un Dios que provee. No me preocupo por eso. Entonces tengo que estar contento por lo que tengo. Tengo que ser yo la persona que alienta a los que están al lado mío. Dice Filipenses 4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, ¿qué dice Pablo? Alégrense. A ver, pongan cara alegre. Hay crisis, que no se note, alégrense. Eso dice Pablo.
Y el mismo Pablo, que en lo que acabo de leer, alégrense, a lo que voy a leer ahora, pasa los versículos que leímos antes de orar, de entrar en la nación de gracia delante de la presencia de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? No que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquiera de las situaciones, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Versículo que usamos mucho y acá está en el contexto adecuado. He aprendido a vivir de una manera, he aprendido a vivir de la otra manera, he aprendido a vivir con poco, he aprendido a vivir con mucho, con la panza llena, con la panza vacía. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo y con Cristo lo puedo hacer. Ahora, si no tenés a Cristo en tu vida, sí hay que preocuparse. Porque la llenura que te da vivir con Dios, el Dios proveedor, el Dios que te ama, el Dios que dio a Jesucristo para que muera en la cruz por tus pecados y para que creyendo en Él tengas vida eterna, una vida de abundancia aquí en la tierra. Si no tenés a Cristo en tu vida, sí hay que preocuparse. Pero como yo tengo a Cristo, no me preocupo. Y vivo alegre, por más que mañana las cosas sigan haciendo cosquillas, pero voy a vivir alegres. Ahora bien, dice Pablo, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. El viernes nació Mía, hija de Richard y Jimena. Algunos decían que venían con un pan debajo del brazo. Yo creo que con la inflación ni un pan bajo el brazo. No trajo nada Mía. Y asimismo lo que partieron a la eternidad en estos días no se pudieron llevar nada, por más que sean dueños aquí en la tierra de muchas cosas. ¿Para qué afanarnos tanto? Vivamos contentos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Y sigue los textos, así termino este punto. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Vivir contentos. El texto de recién decía que no nos juntemos con aquellos hermanos que les gusta vivir vidas ociosas. O sea, que no trabajan. Y el estar contentos, ¿por qué lo puse ese versículo? Porque conozco mucha gente que nunca está contento con su trabajo. Nunca. Porque esto, porque lo otro. ¿Y qué hacen? Viven cambiando de trabajo en trabajo. Nunca echan raíces en un trabajo. Y por no estar contentos, en esta época de crisis, les puede jugar una mala pasada. No es época para estar jugando con el trabajo. ¿Tenés trabajo? Cuídalo. No, lo que pasa es que a mí, cuídalo. El otro que brilla, el otro trabajo que brilla, puede que sea mica, no oro. ¿Vieron la mica en la montaña cómo brilla? Bueno, no te engañes con el brillo de otro lugar, porque después termina haciendo todo lo mismo. El problema no son las empresas ni los empleadores, a veces cómo uno le guste, cuánto a uno le guste trabajar o no. Entonces, estate contento con lo que Dios te ha dado hasta ahora y Dios te va a seguir dando. Por último, dice el tercer punto, enfocarnos en los demás. Si hay algo que creo muy fuertemente, es que la época de crisis
es una gran época para mostrarnos el amor unos a los otros. ¿Y por qué digo esto? Porque podés estar mal, la crisis te puede pegar tan fuerte que te deja mal, puede ser. Pero a lo mejor si miras al lado hay alguien que está peor. Y no es que mal de muchos consuelo de tontos, sino lo que te quiero llevar es que no te enfoques tanto en vos y mirá la necesidad de que está al lado tuyo. Es más, la crisis es el momento en donde nosotros tenemos que mostrar quién es el Dios que está con nosotros. Porque a lo mejor alguien que no cree en Dios tiene una necesidad grande en el medio de una crisis y vos podés mostrarle amor a esa persona que a lo mejor rechaza tanto tu vida. Pero es la oportunidad que vos tenés para mostrar el amor. Y sobre todo a los que vivimos como familia. La crisis es el momento en donde nosotros tenemos que estar atentos a las necesidades de los demás. Filipenses capítulo 4, creo que es el versículo que sigue a continuación. Perdón, capítulo 2, versículo 4. Que creo que en el último mensaje que di hace 3 semanas atrás lo he puesto también. Dice, no se ocupen solo en sus propios intereses, sino también procuren interesarse ¿en quién? En los demás. Comunícate con los otros, sé sensible, estate sensible a las necesidades de las personas que están al lado tuyo. Sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios. Pueden tener necesidades mayores a las tuyas. No te enfoques tanto en tus propios problemas. ¿Son graves? Son graves, pero si tenés a Dios, ¿qué preocupás tanto? Mira lo que está pasando al lado. Segunda de Tesalonicenses dice Pablo, así que seguimos orando por ustedes. ¿Por quiénes? Por los que están pasando necesidades, pidiéndole a nuestro Dios que les ayude para que vivan una vida digna a su llamado. ¿Sabes de alguien que está pasando necesidad? ¿Sabes de alguien que este cambio económico del país le va a pegar duro a sus finanzas? Y no esperes que te golpee la puerta. Empezá a clamar por esa persona. Para que les haga oportunidades nuevas de negocio, clientes nuevos, mejora dentro de la empresa. Y estate atento porque Dios puede usarte a vos y tu billetera para ayudar a esa persona. El momento de crisis es el momento en donde nos tenemos que dar amor unos por otros y edificarnos y alentarnos. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Me gusta cuando Pablo le escribe a los hermanos de Corinto. Dice así, 2 Corintios capítulo 8. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Macedonia es una ciudad cercana, no de nosotros, sino de Corinto. Dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Vos lees hasta ahí, se te viene a la mente a lo mejor lo mismo que a mí, digo, hay que ayudar a esa iglesia. Pero dice, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de la otra punta, cruzando el mar Mediterráneo, Jerusalén. Me gusta porque Pablo resalta y hace mucha énfasis. Son pobres. Pero a veces los que saben vivir necesidades son los primeros que están dispuestos a sacar lo poco que tienen y ayudar a otros para que no vivan las mismas necesidades que ellos viven. En cambio, a veces estamos en situaciones en donde no sabemos lo que es vivir necesidad. Y cuando alguien vive necesidad, nos viene a la mente, por algo será. Y lo que menos hacemos es meter la mano en el bolsillo y ayudar. Época de crisis, bienvenida sea,
para que miremos al cielo, para que confiemos en nuestro Dios y para que aprovechemos cada situación para mirar la necesidad que está al lado nuestro y nos mostremos amor, más amor los unos por los otros. ¿Y sabes qué? Si crees en Dios, Dios no te va a desamparar. Pablo dice, 2 Corintios 9:8, en mi Biblia está bien subrayada, dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesite. ¿Qué proveerá? Todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y un poquito más y bastante más, y habrá bastante de sobra para compartir a otros. Yo te quiero desafiar, hermano querido, a que no le tengamos miedo a la crisis. Y lo digo con tal honestidad de no saber qué viene mañana. Y no saber cuánto puede afectar mi bolsillo, la situación y el estilo de vida de la familia, mía y de los que me rodean. Pero quiero dar gloria a Dios de que tomados de la mano de Dios, Él va a seguir proveyendo. Estaba leyendo en estos días fragmento de un libro de historia que hablaba de la época del faraón, no me anoté el nombre, del faraón de la época en que José aparece en Génesis adivinando el sueño, descifrando el sueño. No lo podían determinar exactamente, pero el libro de historia habla de ese esclavo que le revela el sueño al faraón. Y dice que a ese esclavo le pusieron de nombre Safnat Paneah, que no es ni hebreo el nombre ni egipcio. No saben de dónde proviene, pero significa alimentador de vida. A José en Egipto, y quedó escrito en libros de historia, en papiros, le habían llamado alimentador de vida. Y cuando leí eso se me vino a la mente la figura de Cristo. Jesucristo es el pan de vida. El que come de ese pan no tendrá hambre jamás. Y el que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. Jesucristo vino a dar su vida para que en Él no tengamos ni hambre ni sed jamás. Si estamos empezando a vivir una crisis en Argentina y no tenés a Cristo en tu vida, nunca le has rendido tu vida a Jesucristo, nunca le has dicho, Dios, perdona mis pecados, quiero empezar a vivir contigo, esta es la noche en que tenés que abrir tu corazón a Jesús e invitarlo a vivir en tu vida. Con tus palabras le tenés que pedir perdón por haber vivido tantos años dándole la espalda y empezar a vivir una vida nueva, una vida que es una vida llena de su presencia, una vida de abundancia espiritual eternamente. Yo te invito a que ahí donde estás, para que no te desconcentres, cierres tus ojos. Y si nunca lo has hecho antes, si nunca hablaste con Dios, es tan simple como que empieces a pensar que estás hablando con Él, porque Él te está escuchando en este momento. Estamos acostumbrados a hablar con personas que vemos, pero Dios está en medio nuestro. Y lo decimos porque lo creemos. Porque su palabra dice que donde dos o más se reúnen en su nombre,
ahí estará Él en medio nuestro. En el nombre de Cristo estamos reunidos en esta noche. Dios está en medio nuestro. Yo no sé con qué dolor has venido a este lugar. Yo no sé si has descubierto que tenés un vacío en tu interior que no lo podés llenar con nada. Ni los entretenimientos, ni el dinero, ni el poder, ni la fama, no hay cosa que pueda hacerte sentir satisfecho, pleno, feliz. Y yo lo entiendo porque me pasó lo mismo. Lo que te hace falta es Dios. En esta noche, con tus propias palabras, decirle: Dios, abro mi corazón para que vengas a habitar en él. Perdona mis pecados. Creo en Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero vivir en su presencia para siempre. Decíselo con tus palabras. Entrega tu vida, rendí tu vida a Dios. Acércate a través de Cristo a la presencia de Dios. Y tu vida va a cambiar para siempre. No va a haber crisis. No va a haber dolor. No va a haber nada creado que te pueda separar del amor de Dios. Si tuviste miedo hasta este momento por la crisis que estamos viviendo o por algún problema familiar, personal, rendite a los pies de Dios. Algunas cosas desaparecerán, otras quedarán, pero con la compañía de Dios las cosas serán diferentes. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra viva, eficaz, que nos alienta a confiar en ti en medio de las crisis de la vida. Nos tomamos estos minutos, Señor, para decirte: bendice a Argentina, Señor. Nos sujetamos a todo gobernante que tenemos. No entendemos por qué se comportan sin consultarte, Señor. Pero nos sujetamos porque nos sujetamos a ti, Señor. Y confiamos que estás por encima de todo, Señor. Que nada te agarra por sorpresa. Bendito Padre Celestial, queremos vivir en tu presencia. Hoy, mañana y el resto de nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si hoy has hablado con Dios por primera vez y le has rendido tu corazón, le has abierto tu corazón, le has rendido tu vida, yo te felicito porque es la decisión más importante que pudiste haber tomado en tu vida. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.